Póngase de pie, Segunda de Corintios 11. Segunda de Corintios, capítulo 11. Voy a estar leyendo del verso 13 al 15. Amén, ¿lo tiene? Dígame un amén. Amén. Gloria a Dios. Dice así la bendita palabra del Señor. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. Vamos a orar. Cierre un momentito sus ojos. Dele gracias al Señor porque está vivo, porque se pudo levantar, se pudo mover. Dele gracias a Dios, sea agradecido. Padre, gracias te damos, Señor amado, en esta hora. Te agradezco, Señor, la oportunidad que nos das de estar una vez más reunidos aquí en tu casa, Señor, para adorar tu nombre. El propósito, Señor, de venir a este lugar es compartir este tiempo de adoración junto con los que invocan tu nombre de corazón sincero. Padre, gracias también por cada hermano, cada visita, cada amigo. Señor, bendice a las familias representadas en este lugar. Padre glorioso, que no salgan como entraron, porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Tu palabra, Señor, trae consuelo. Tu palabra, Señor, trae fortaleza. Tu palabra, Señor amado, trae aliento, Señor amado. Padre, extiende tu mano, Señor, y toca cada vida. Señor, si alguno está enfermo, triste, Señor, desalentado, que no tiene fuerzas, Padre, ayúdalo, Señor, renueva fuerzas en él. Señor amado, en el nombre de Jesús. Si alguno quedó en casa enfermo, Señor, extiende tu mano y levántale, Señor, para gloria tuya. Señor amado, bendice desde el menor hasta el mayor. Y que tu palabra, Señor amado, renueve fuerzas en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Siéntense, por favor. Vamos a meditar en esta tarde, mis amados hermanos. Vamos a tratar de ser un poco breves, porque vamos también a dar la bienvenida a los que se bautizaron. Por favor, no se me vayan a estar distrayendo los que se bautizaron. Aquí van a estar al frente más después. Amén. Y quiero recordarles también a los hermanos que de la alabanza, hermano, que están tocando, Dios no quiere artistas, amén. Así que cuando terminen la alabanza pueden sentarse y adorar al Señor. Sí, no quiero verlos mucho tiempo afuera. Sí, viene a adorar a Dios, tiene que estar también recibiendo a Dios, amén. Porque los artistas esos se tocan y se salen y se van y allá se quedan. El cristiano no, el cristiano viene a adorar a Dios todo el tiempo. Amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, les hablaba de, hace poquito, dos hermanos me hablaron de un sueño que tuvieron sobre serpientes y les decía, esto es serio. El espíritu que Dios le mostró a mi esposa que agobia, hoy va a estar con la iglesia, impidiendo su trabajo, su labor. Es una serpiente que se movía y ponía unos contra otros. ¿Qué les diría? No alcanzo a escuchar qué les diría, pero sí veía que estaban unos contra otros. Satanás trabaja así como usted ve en las fábricas, amén, se levantan unos contra otros, ¿sí? Si ven que usted va progresando, no falta quien le tenga envidia, quien esté molesto y empiezan a empezar a soltar murmullos, a soltar críticas y empieza aquello a correr porque hay alguien que no está a gusto y que no quiere verlo progresar, se siente mal. Todo eso, hermanos, que usted ve en el mundo también, ¿sí? Se da en los trabajos, se da en los hogares, se da entre las familias, ¿sí? Pero también en la iglesia también se da, ¿sí? Hay en algunas iglesias yo he visto que lo que más les ha afectado es un espíritu de adulterio que los agobia a las iglesias.
Aquí, hermanos, un espíritu de crítica, de murmuración, empieza a poner división y traba a la iglesia de hacer su labor. Traba a la iglesia de hacer lo que tiene que hacer. Amén. Pero acuérdese que el evangelio de Cristo es poder. ¿Sí? Si la iglesia no hace su labor, el Señor levanta otro. Amén. Otra iglesia y haz tu labor. Si usted no hace su labor que Dios le encomendó, Dios levanta otro. Haz tú la labor. Amén. Porque la obra del Señor no se tiene que detener. Entonces nosotros tenemos que estar atentos. Sed sobrios, dice la Escritura, y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que en esta tarde vamos a hablar acerca del trabajo de Satanás. También está trabajando. Mire bien, hace poco, el año pasado, no sé cuándo, estuvo el pastor Gregorio predicando y él nos hablaba y decía, hermanos, yo vi como muchos satanistas allí en Lechiniva, en el lago de Lechiniva, estaban haciendo sus trabajos, estaban haciendo sus actividades a plena luz del día. ¿Y sabe cuál es el propósito? Es que las iglesias de Cristo, las iglesias evangélicas no trabajen, no progresen, no crezcan. Y aunque el hermano Gregorio llegó con bastante ímpetu, hermanos, ha sido zarandeado con todo. ¿Por qué, hermanos? Porque nos enfrentamos a una lucha real. Enfrentamos una lucha, mis amados hermanos, que si nosotros no la enfrentamos de rodillas no vamos a poder. Amén. Y yo doy gracias a Dios porque la palabra del Señor es fiel. Aquellos que se bautizaron muestran que el Señor sigue tratando con los corazones. Yo no sé qué les trató, cada quien pudo expresar lo que sintió en su corazón, cómo Dios está trabajando en sus vidas. Pero es importante también saber que el enemigo no los va a querer dejar así tan fácil. Amén. Acuérdese que él no se quiere ir solo allá donde va al infierno, no se quiere ir solo. Lo va a convencer, lo va a tratar de convencer a usted, ¿sí? De que le acompañe, ¿sí? Y también le va a tratar de hacer difícil el caminar, ¿sí? Poniendo pruebas, enfrentando luchas difíciles. Recuerdo el testimonio de un hermano, es un documental que hablaba de un hombre que se dedicó a matar mujeres, las violaba, las destrozaba. Y en el tiempo del juicio llegaron a todos los familiares, los papás de todas las que había matado. Y muchos de ellos lo maldecían y le decían cosas, púdrete allí donde vas a quedarte. Pero llegó un anciano y le dijo en su cara, le dijo, tú has hecho que mi fe sea probada. Dijo, pero yo te perdono. Fue lo único que hizo salir lágrimas de los ojos de aquel criminal. El único que lo conmovió. Pero gracias que Cristo está en mi vida. Amén. Enfrentamos pruebas difíciles, pero Cristo prometió estar a tu lado, no dejarte solo. Y por eso es importante desarrollar nuestra fe personal. Gracias a Dios por papá, por mamá, por el hermano que ora, pero es importante que tú tomes cada día tu relación con Cristo, para que cuando venga el viento estés firme. Amén. Satanás está trabajando, mira bien. Y Pablo le escribe a la iglesia, y la iglesia de Corintios había sufrido, hermanos, muchos problemas. Y echaba mano Satanás, se recuerda los problemas de la iglesia de Corintios, divisiones, pleitos, celos, contiendas, a causa de su inmadurez, de su carnalidad. Satanás aprovecha eso también. Pero también la Biblia dice, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10, parte B, ¿sí? Que el ladrón, yo digo que aquí es Satanás, no vino sino para hurtar y matar y destruir. Amén. Juan capítulo 10, verso 10. Muchos opinan que el Señor no está hablando ahí de Satanás, ¿sí? Pero si no habla de él, pues se parece mucho y lo describe a la perfección. Porque él no hace otra cosa. Él vino a matar, a hurtar y a destruir. No sabe hacer otra cosa. Entonces, hermanos, esa escritura lo describe muy bien. Aparte, la segunda parte de ese verso dice Jesús, pero yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Así que por eso digo que aquel al que se refiere es Satanás, porque él vino a destruir, vino a matar.
Así que, mis amados hermanos, ese que vino a dar vida, hermanos, es Cristo. Él vino a salvarnos del poder de la condenación del pecado. Y ese lugar, hermanos, era el infierno. De ahí el Señor te ha librado. Si tú has creído en Él, de ese lugar te ha librado. Y por eso es importante darle gracias. Y también nos ha librado del poder y del dominio de Satanás. Ya no tendrá más poder que el que tú le quieras dar si tú cedes a sus deseos e impulsos. Mira bien, ¿cómo trabaja Satanás? Entonces, por lo tanto, hermanos, es importante saber que hay muchos falsos. En 2 de Corintios que leímos 11:13 dice, porque estos son falsos apóstoles, son obreros fraudulentos, ventajosos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Amén. Entonces es importante que tú sepas que hay falsos también. Decía un hermano, si está el billete falso, quiere decir que entonces lo verdadero por ahí está y lo están imitando. Y la verdad es Cristo, amén. Aleluya. Su palabra es verdad. Y muchos obreros fraudulentos usan la palabra de Dios pero a medias, no la usan completa. Y por eso la gente se va con la finta. Porque es que usó la Biblia, ¿sí? Muchos van con los brujos y tienen una Biblia ahí y dicen, tenía una Biblia. Son obreros fraudulentos, engañadores, ¿sí? Servidores de Satanás. Entonces, mira bien, hay muchos falsos. Acompáñeme rapidito, Filipenses 3:2. Dice la Escritura, dice el apóstol Pablo. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Decía el hermano, la segunda parte describe de quién está hablando. Los malos obreros. ¿Sí? Guardaos de los mutiladores del cuerpo, de aquellos que andaban peleando. Oh sí, ya te salvaste, pero tienes que circuncidarte, si no, no vas a ser salvo. Amén. Y estaban trastornando la fe, ya no estaban poniendo la fe completa en Cristo, no, pero te falta la circuncisión. La Biblia dice que la obra de Cristo fue completa, ya no tenemos que ponerle nada, ni añadirle, ni quitarle. Amén, porque Cristo murió e hizo su obra completa en la cruz. Amén, ya no tienes que hacer nada, no tenemos que añadirle nada. Entonces, pastor, ya no me tengo que ir de rodillas 1 kilómetro, no hace falta, te vas a desbaratar las rodillas y no va a suceder nada mientras tu corazón no esté para Cristo. Amén. Mientras Cristo no haga una operación en tu corazón, no puede suceder nada. El pecado va a seguir dominando y la destrucción va a seguir operando en tu vida. Así que solamente Cristo, Él hizo obra completa y perfecta. La Biblia dice también que hay falsos profetas y maestros. Vaya conmigo rapidito a Hechos 15:24. La Biblia dice, mis amados hermanos, de estos hombres que le acabo de decir, Hechos 15:24, algunos que querían ser maestros y querían enseñar ya a otros, sin que los apóstoles les hubieran dado indicaciones. Hechos 15:24 dice, por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden. Os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Mire bien, de ahí habían salido, pero habían salido por su propia cuenta y estaban hablando por su propia cuenta. Los apóstoles no les habían enviado, no les habían dado orden de ir. Pero ellos estaban enseñando a otros, pero estaban perturbándoles. Y eso es lo que hace Satanás, empieza a perturbar la vida de muchos. Vaya conmigo rapidito, 2 de Pedro capítulo 2, verso 1 y 2. Esos están, hermanos, esos falsos están trabajando, no han dejado de trabajar, engañando a muchos. Dice verso 1 y 2 de 2 de Pedro 2. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Amén. Hoy casi todo el mundo quiere enseñar, quiere dar indicaciones. Pero Santiago dice al cristiano, no se te haga tan fácilmente querer enseñar, es peligroso enseñar por enseñar. Amén. Tenemos que someter nuestra vida a Cristo.
Y esto, mis amados hermanos, dice, habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Mis amados hermanos, en nuestro comienzo, en nuestra vida y en el medio camino y al final del camino, siempre tenemos que estar alertas porque el enemigo siempre estará trabajando. Él no duerme y él siempre estará buscando la forma de engañarte. Amén. Ese es su trabajo, engañarte. Engañándote ya logró. Engañó tu mente, engañó tu corazón y ya tú empiezas a caminar en tu propio camino, pero vas engañado. Verso 2, dice, muchos seguirán, ¿qué cosa? Sus disoluciones. Caen en ese engaño, hermanos, y empiezan a caminar, pero es una vida, hermanos, disoluta, una vida, hermanos, que no honra a Dios, una vida que deshonra a Dios. Amén. Y es por eso que mucha gente cae en desánimo, cae en desaliento, porque dice, no, pues es que yo lo vi en la iglesia y yo no la veo acá. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque van siguiendo sus disoluciones, no van siguiendo la palabra, no van siguiendo a Cristo, van siguiendo su propio deseo. ¿Sí? Y es por eso estar atentos, mis amados hermanos, porque hoy mucha gente dice, pues es que me dijeron, pero yo te digo, hazle más caso a Dios, porque no le hacen caso a la palabra de Dios, pero sí le hacen caso a lo que les dijeron. ¿Cuántos están aquí? Entonces tenemos que, dice, estar atentos. Falsos maestros empiezan a introducir sus enseñanzas. ¿Sí? Dice, por causa de los cuales el camino de la verdad del evangelio es blasfemada. Habrá falsos cristos también. El Señor Jesucristo en Mateo 24, verso 24. Él anunció y dijo que habría falsos cristos. Y mis amados hermanos, hoy usted no escuchará que dice, unos cuantos hemos escuchado que por ahí dice que Él es el Cristo. Pero sí hay muchos que se autodenominan ungidos. Es que es el ungido del Señor. ¿Sí? No hables contra el ungido del Señor. Esa es la palabra favorita de los apóstoles de hoy, de los profetas falsos. ¿Sí? El ungido del Señor. La palabra Cristo también quiere decir ungido. Y dice, habrá muchos falsos cristos, muchos falsos ungidos. Amén. Verso 24, mire bien, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y mire bien, harán grandes señales y prodigios de tal manera que ¿qué sucederá? Engañarán a muchos. Óigame bien. Pero es que hizo un milagro. Puedes tú ser engañado porque puede ser no de Dios. Amén. No todos los milagros son de Dios. El diablo también le gusta hacer milagros, pero son engañosos y engaña a las personas. Ahora, ¿cómo los vas a conocer? ¿Cómo se conocen, pastor? Bueno, ahí mismo en Mateo, capítulo 7, el Señor Jesucristo habló en sus enseñanzas, en su doctrina, enseñó y habló acerca de los falsos, ¿sí? Y es importante que tú sepas en tu caminar, sea que vayas comenzando, sea que vayas a medio camino, sea que vayas ya más allá, más adelante de tu medio camino con Cristo, debes de tener siempre cuidado. Es posible que tú no tengas a Cristo, estás pensando buscarlo, pero algo te puede trabar, te puede engañar. Debes de tener cuidado, porque Cristo ha hablado acerca de aquellos que se hacen pasar por lo que no son. Capítulo 7, verso 15 dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Se visten de ovejas, pero son lobos. Parecen árboles buenos, pero son árboles malos, dan frutos malos. Entonces dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Sí? Pero déjame decirte, si tú no te sometes a Cristo, si tú no te sometes a la voluntad de Dios, no los vas a poder diferenciar. Se parecen mucho. ¿Sí? Hablan bonito. Puedes ser engañado.
El Señor nos habla, hermanos, que Satanás se disfraza como un ángel de luz. Y él no deja de hacer su trabajo, engañando, ¿sí? ¿Cómo le hacen la iglesia? Engañando. ¿Cómo nosotros podemos, hermanos, saber? Bueno, él se presenta como un ángel. Si regreso a 2 de Corintios 11, verso 14, dice Pablo, dice, no es maravilla, o sea, no es de asombrarse, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Bien, en el tiempo de Eva, mis amados hermanos, no se disfrazó como ángel, pero se disfrazó como una serpiente. Amén. Pero aquella serpiente me imagino que no era tan fea, porque Eva no le tuvo miedo. Y en aquel tiempo, mis amados hermanos, Adán y Eva tenían contacto con la creación de Dios. Y no hubo desconfianza. Eva no echó de notar que aquella serpiente, mis amados hermanos, ya estaba siendo usada por Satanás. Amén. Ella no lo pudo notar, no se dio cuenta. Se presenta como un ángel, pero es una serpiente. Como alguien bueno, hermanos, ¿sí? Que quiere tu bien. Le dijo a Eva, mira, lo que Dios quiere es que tú no seas como Él, ¿sí? Se presenta como alguien que quiere lo mejor para ti, ¿sí? Y es por eso que en las iglesias, hermanos, se mueve así, ¿sí? Van contigo y te dicen, bueno, sabes que te voy a decir esto, pero te lo digo porque te aprecio mucho. Te quiero mucho, por eso te lo voy a decir. Y le dejan caer el veneno. Ya para cuando acuerda, no se puede levantar. La inyección fue letal. Y ya no se levanta, porque le inyectó todo su veneno. ¿Sí? Te lo digo porque te quiero. Y te lo digo porque, no, si tú supieras. Te dice chismes por tu bien, porque te ama, porque te aprecia, por eso te dice todo. Es una serpiente que adormece. A lo mejor muchos de ustedes vieron una caricatura donde salía una serpiente y siempre andaba buscando a quien adormecer. Andaba un niño ahí, siempre estaba tratando de adormecerlo, ¿sí? Para tragárselo. La serpiente adormece, mis amados hermanos. Y es importante que nuestros sentidos espirituales estén al 100%, hermanos, viendo cómo Satanás está trabajando en nuestra vida, cómo es que él quiere destruir. El Espíritu de Dios, hermanos, ¿sí?, da discernimiento a la iglesia, al creyente, para que pueda tener cuidado, ¿sí? Cuando la iglesia empieza a orar, empieza a pedir de Dios la dirección y la ayuda. Si usted no lo hace, usted puede ser engañado. Mire, el chisme es una de las armas favoritas de Satanás con las cuales él juega. Así como el juego que hace tiempo atrás trajeron muchos jóvenes de los dragones, ¿y cómo se llamaba? Sí, pero había otra palabra. Sí. Calabozos y dragones, amén. Y el que llegaba hasta el fin, pero de los que se sabe que llegaron hasta el fin, hermanos, lo que Satanás les decía, ahora quítate la vida, amén. Engañados, pensaban que habían ganado el juego, pero Satanás ya les decía, quítate la vida, y era algo terrible, ¿sí? El juego de la ouija, que para muchos es inocente, y después no se pueden zafar de los espíritus de Satanás, no los dejan en paz. ¿Sí? Si no se arrepienten de corazón y claman a Dios, Señor, líbrame, límpiame, esos espíritus siempre estarán oprimiendo sus vidas y oprimiendo también a los suyos. Mis amados hermanos, Satanás le gusta jugar feo y el chisme es uno de ellos. ¿Por qué, mis amados hermanos? ¿Cómo trabaja? Vaya conmigo hasta Proverbios capítulo 26. La iglesia, mis amados hermanos, tiene que estar alerta. En Proverbios capítulo 26, ¿ya está ahí? Bien. Desde el verso 20, el proverbista empieza a decir, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso,
cesa la contienda. ¿Sí? Quiere decir que donde está un chismoso siempre habrá pleitos. Eso es lo que está diciendo ahí. Sin chismoso, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismosos cesa la contienda. ¿Cuántos están aquí? Dile, oye, ¿estás oyendo? Quiere decir que siempre que usted se junte con una persona chismosa, siempre va a andar en pleitos. Siempre va a andar en contiendas. Y no sabe que el que está a su lado lo está metiendo ahí en pleitos. Ni se imagina que puede ser el que está ahí. Verso 21. Dice, el carbón para las brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contiendas. Usted está en paz y de repente se enciende la contienda en su espíritu y no sabe por qué. Es que está cerca de uno que siempre está como el mar en tempestad, no tiene paz en sus vidas. Verso 28. Dice que la lengua falsa atormenta al que ha lastimado. Le gusta, hermanos, seguir echándole ya alcohol a la herida. Pero ¿por qué, mis amados hermanos, la gente agarra tanto eso? Regreso al verso 22. Mire por qué. ¿Ya están ahí? Verso 22 dice, las palabras del chismoso son como bocados, ¿qué? Suaves. Penetran y penetran hasta las entrañas. Se los tragan re bien. Ya cuando están adentro empiezan a hacer mal. Por eso, hermanos, es que la gente está muy metida en eso. Pero el Señor no quiere eso para su iglesia. Porque eso, hermanos, destruye la obra de la iglesia. Impide, hermano, que tú puedas ganar a otro para Cristo. Amén. Porque fíjese bien lo que le voy a decir. A muchos, hasta después el diablo les dice, ¿cómo vas a llevar a uno a esa iglesia? Si ahí hay puros pleitos, si hay puras contiendas. El diablo les pone ahí en su corazón. Y entonces, ¿cómo va a ser la obra de Cristo? Entonces tenemos que nosotros ver el trabajo de Satanás para poderlo nosotros evadir o reprender. ¿Cómo no ser engañados? Voy rumbo al final y voy rápido ya. Mis amados hermanos, el Señor Jesucristo habló y dijo, no deben de ser engañados. Los frutos van a darse a conocer. Pablo, en el último verso que leímos del capítulo 11, dice que no es maravilla y no es de extrañarse, porque Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿sí? Y también sus ministros se disfrazan como ángeles, como personas buenas. Pero su trabajo, hermanos, es trastornar la obra de Cristo. Mire bien, no es maravilla, pero la maravilla es que usted dé oído a las críticas y no a la palabra del Señor. La maravilla es que usted dé más crédito a esas cosas que a la palabra del Señor. ¿Qué es lo que Dios dice y qué es lo que Dios afirma? Esa es la maravilla. El problema es cuando se le da más valor a eso que a lo que Dios le dice a la iglesia. Amén. Y por eso es que Satanás puede tomar ventaja sobre una persona, sobre una iglesia, ¿sí? Sobre una comunidad que aprueba eso. Mire bien, hay quienes, hermanos, les afecta más lo que dice la gente que lo que dice Dios. Amén. Les afecta más, les perturba más lo que dice la gente que lo que dice Dios. Y eso, mis amados hermanos, tenemos que llevarlo. Señor, ¿por qué me estoy guiando yo? Si se le da más importancia, hermanos, a la murmuración de la gente, entonces dejamos a un lado lo que Dios nos dice. Dios nos habla muchas cosas. Dios habló a su iglesia, ¿sí? Cómo debe caminar, cómo debe andar, cómo debe vivir. Dios le dijo a la iglesia qué es lo que debe hacer. Pero si la iglesia no da atención, ¿sí? Entonces se está escuchando más lo que Satanás dice. ¿Y sabe para qué lo dice? Para confundirle a usted. Si lo logra confundir, ay de usted. Ay de usted. Porque Satanás, óigame bien, dijo un predicador, Satanás no juega, no juegues tú. Él no vino a jugar con usted. Si él logra agarrarlo a usted, es porque él está esperando no hacer que se levante. Amén.
Y él tira a todos, tira a usted, tira a la iglesia, tira al pastor. Amén. Dice una frase, hermanos, muy conocida en el boxeo: tírale a la cabeza y el cuerpo cae solito. Amén. Así que imagínense, a mí también me da y me tira con todo, porque le tira la cabeza y el cuerpo va a caer solito. ¿Sí? Y eso, hermanos, es algo importante que uno tiene que tomar en cuenta. Amén. Cada quien está luchando, cada iglesia está lidiando, mis amados hermanos. Aunque usted ve estos lugares bien tranquilos, ay, qué bonito es Wisconsin, mira, lleno de lagos. Aquí hay brujería pesada, hay satanismo. Están trabajando para que usted se la pase entretenido y no haga la obra de Cristo. Para que la iglesia esté en pleitos y no haga la obra de Cristo. Ellos oran y ayudan a Satanás. Ellos no son como nosotros, que a veces decimos que vamos a ayunar y ya para las 12 ya tenemos bastante hambre. Y Señor, pues ya ¿qué te dejo esto? No, ellos 24 horas ayunan. Son fieles a Satanás. Y están orando para que usted, esta iglesia, no trabaje. Para que usted se la pase entretenido en sus cosas y no diga: Señor, ¿para qué me llamaste? ¿Para qué me alcanzaste, Señor? Y están entretenidos, están engañados. Pero ¿cómo es que nosotros podemos salir de ahí? El Señor Jesucristo dijo: no se dejen engañar, son lobos. ¿Sí? Quiero recordarle cuál es la voluntad de Dios. Mire bien, ¿cómo podemos enfrentar las críticas y los chismes? Vaya rapidito conmigo a Mateo 18. Voy a tratar de ir rapidito, se me va el tiempo. Mateo 18. ¿Cómo usted puede enfrentar eso para que el enemigo no gane ventaja? Siguiendo la palabra del Señor, la recomendación del Señor, lo que el Señor estableció. ¿Ya está en Mateo 18? Mire bien. Voy a empezarle a leer para que usted pueda entender qué es lo que está el Señor diciendo. Desde el verso 10. Dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido, ¿para qué? Para salvar, fíjese bien, para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscarle que se le había perdido? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo, que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, óigame bien, el verso 14 y 15 están relacionados. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. No es la voluntad de Dios que tú te pierdas, mi amado hermano. Tú que vas comenzando, tú que te acabas de bautizar, tú que ya llevas caminando. No es la voluntad que te pierdas. Verso 15. Y ahí está, hermano, cómo nosotros podemos arreglar los asuntos que vienen a afectar nuestra vida. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, o sea, te ofendió, está hablando de ti, ve y habla con él. Dile: hermano, ¿traes algo conmigo? Eso es lo correcto. Pero si tú no lo haces, si tú haces lo contrario y te apartas y te escondes y te esquivas, no enfrentas esto, no estás haciendo como Dios dice y vas a sufrir consecuencias. Vas a sufrir el desengaño, vas a sufrir la confusión de Satanás. Porque si tú sabes que aquel está diciendo, ve con él, dice la Escritura. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mire qué hermoso. Esa es la fórmula de Dios. Si tú haces otro, estás obrando mal y el Satanás va a tomar ventaja sobre ti. Vaya rapidito conmigo a Timoteo. Primera Timoteo. ¿Cómo se pueden enfrentar estas cosas que se dan dentro de las iglesias? A mí siempre me gusta decirle, hermano, visita amigo. Usted no piense que las iglesias, hermanos, no pasa nada. No, al contrario. Satanás vino a destruir y él no se detiene. Y le voy a recordar, si no se detuvo cuando estuvo Jesucristo y fue a ayunar, cuando terminó el Señor Jesucristo fue y se presentó y le dijo, si tú eres el Hijo de Dios,
Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Fue a tentarle. Y le dijo, mira, todo esto yo te voy a dar. Dice que le mostró la gloria de todos los reinos del mundo. Dijo, todo esto te voy a dar si postrado me adoras. Satanás vino a destruir. Él quería truncar el propósito de Cristo. Y va a querer truncar el propósito que Dios tiene con tu vida. Dios no quiere que tú te pierdas. Pero sabes que tú tienes voluntad propia. Dios nunca la va a pasar. Pero sabes que también te dio entendimiento para que puedas entender lo bueno y lo malo. Y puedas discernir si vas caminando por el camino bueno. Puedas entender si ese vicio te va a hacer bien o te va a matar. Te dio entendimiento. Para que tú reflexiones y veas que Dios quiere para ti salvación y perdón. Entonces mira bien. Dios le dice a Pablo a través de su carta a Timoteo, le escribe y le dice, en el capítulo 5 de la primera carta, y déjame decirte que para Dios no hay cosa encubierta. Está sacando a todos aquellos que toman su nombre en vano. ¿Por qué? Porque su juicio va a comenzar por casa. Los suyos son santos, es un pueblo santo que lleva su nombre en alto. Amén. Hay muchos que lo toman, hermanos, para ganancia propia. Están siendo, hermanos, tratados por Dios. Pero ¿cómo se puede tratar, mis amados, un asunto? Les di la primera escritura para cuando hay, hermanos, situaciones entre hermanos. En esta escritura 5, verso 19 y 21, Pablo le está hablando a Timoteo cómo tratar los asuntos con los líderes. Mire bien, verso 19 dice, contra un anciano, y no está hablando de los viejitos ya, está hablando de los líderes de la iglesia. Dice, no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Dios, hermanos, no se inclina hacia nada. Dios es justo y nos habla también a actuar con justicia. Si hay algo, hermanos, contra un líder, ¿qué es lo que tiene que hacer? Hermano, 2 testigos dirá, esto está pasando. Y se trata, mis amados hermanos, siempre para restauración, no para destrucción. Amén, porque Dios no quiere destrucción, quiere restauración. Si hay arrepentimiento, hay restauración. Así que, mis amados hermanos, ¿cómo podemos nosotros lidiar contra el trabajo de Satanás, sus engaños, sus mentiras? Hágalo conforme a Dios. ¿Sí? Pleitos, contiendas, hágalo, hermanos, en el amor de Cristo y vaya conforme a la palabra. Si usted sigue, hermanos, lo que Dios le dice, usted va a tener victoria. ¿Sí? Si usted lo hace a su manera, va a salir a su manera. ¿Sí? Si usted no hace, mire bien, si usted hace estas cosas siguiendo las reglas de Dios, usted va a edificar, usted va a ser bendecido, usted va a honrar a Dios, usted va a desarrollar. Si no, usted hará todo lo contrario. Si cada uno de nosotros, hermanos, persiste, entonces el Señor puede desechar. Pero déjeme decirle un día, ¿qué va a suceder cuando el Señor Jesucristo nos llame? Cuando Él le pregunte a la iglesia, ¿en esto te pasaste el tiempo que yo te di? Póngase a meditar. ¿En esto empleaste los talentos, los dones que yo te di? En pleitos, celos, iras, contiendas, ahí te pasaste el tiempo. Ahí gastaste toda tu energía. A mí me entristece un poco. Yo tenía el plan de que el grupo de alabanza un día estuviera ahí, en una de las plazas, cualquiera que sea, y alguien estuviera predicando un mensaje. No se pudo lograr por algunas razones. Pero iglesia, ¿cómo estás caminando? ¿Cómo estamos caminando? ¿Qué decía el Señor? ¿En qué usaste el tiempo que yo te di? Amén. Vamos un día así, el Señor nos pregunta, ¿en esto tú empleaste lo que yo te di? ¿Los talentos, los dones? Póngase de pie. Satanás vino y se disfraza como ángel de luz para estorbar su trabajo, de usted, el mío, el de la iglesia. Pero tenemos que estar, hermanos, vigilantes.
Porque no podemos resistirle en nuestras fuerzas. No podemos combatirle en nuestros pensamientos propios. Dice Santiago, someteos a Dios y resistid al diablo y de vosotros huirá. Y la Escritura dice que el que se humilla, Dios le exalta. Y en Pedro dice que Él los exaltará cuando fuera el tiempo, no en el momento de nosotros. Sabemos que estamos en una lucha. Pablo le escribe a la iglesia y les dice que tienen que tener cuidado, ¿sí? El diablo, mis amados hermanos, vino a destruir. Él no quiere que la gente que esté a tu alrededor sea salva. Estaba escuchando testimonios, cuántas personas están siendo rescatadas. Pero que en Dios en su misericordia tiene que hacer movimientos grandes. Hay personas que están sumidas en la depresión esperando que alguien les hable y les dé una palabra de esperanza. Y ese alguien puede estar aquí. Puede estar aquí en las bancas. Pero tienes que entender el amor de Cristo. Amén. Y tienes que doblar tu rodilla. Y tienes que decirle, Señor, si tú me quieres enviar a mí, envíame. Pero equípame. Dame gracia, no me dejes solo. Y el Señor lo hará. Y tú vas a ver cuánto el Señor hace por aquellos que están cautivos, sin esperanza, que están a punto, que están esperando que alguien, que un carro les pase por arriba aunque sea, porque ya están fastidiados de esta vida. Pero déjame decirte que Cristo dijo que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él no quiere que ninguno de los pequeños se pierda. Amén. Vamos a orar, cierra tus ojos. Yo te invito a que hables un momento con Dios, ¿sí? No es maravilla que haya estas cosas, que se den estas cosas. No es maravilla porque Satanás lo hace. Lo maravilloso es que tú y yo cedamos a eso y nos dejemos llevar por eso y no por la palabra de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Señor amado, tu palabra es poder. Aleluya. Tu palabra, Señor amado, nada puede contra tu palabra. Amén. Señor, porque tu palabra permanece, Señor, para siempre. Señor amado, porque contra esa palabra, Señor amado, Satanás no pudo. Porque tú le dijiste, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de parte de Dios. Señor, así podemos combatir todos los pensamientos y situaciones, Señor, que vengan a nuestra vida. Señor amado, yo te ruego, Señor, que tú bendigas tu palabra. Señor, que tú fortalezcas a tu pueblo. Y que tú, Señor, le des gracia de poder cumplir, Señor, el llamado, el propósito. Señor amado, fortalece al débil, sostén, Señor, al debilitado, levanta al caído, Señor. Y, Señor, afirma los tobillos del que se tambalea. Padre, en tu misericordia. Porque dice un canto, tu misericordia, Señor, es mejor que la vida. Aleluya. Y lo dijo el salmista, Señor. Tu misericordia es mejor que la vida, Señor. Padre, gracias, Señor amado, prospera tu palabra, ayúdanos. Amén. Que tu palabra, que tu Espíritu Santo nos haga meditar, reflexionar. Señor, ¿en qué estamos empleando y cómo nuestro tiempo, Señor? Cuando tú estás viendo, Señor, aquellos que se están perdiendo. Pero no hay nadie que diga, Señor, yo aquí estoy, porque todos, Señor, están ocupados, porque tal vez todos están pensando en otras cosas. Padre glorioso, yo te ruego que esos dones que tú has repartido, Señor amado, yo sé que tú has hablado a vidas, que tú les has dado oportunidad otra vez, Señor. Yo te ruego, Señor, que sigas tocando el corazón de tu pueblo. Señor, que esos dones que tú has repartido, Señor, no se queden ahí hasta que tú vengas. Que sean empleados, Señor, para gloria tuya. Señor, gracias, Señor. Yo te ruego que tú nos guardes. Tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Y yo clamo a ti que tú sigas, Señor, haciendo tu obra que tú comenzaste en este lugar. Y tengas misericordia, Señor amado, bendiciendo, Señor, los hogares, los matrimonios, Señor, las familias. Padre glorioso, que no se ajusten al mundo, sino a tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.